Sí, ya lo tengo. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, yo les voy a mostrar los elementos que hay acá. Yo recién agregué, porque como vamos a trabajar con una película, primero vamos a trabajar con la película de Afganistán, Tierra y Cenizas, y luego vamos a trabajar con Éxodo, el libro, por supuesto en ambos casos, el libro y la película. Como Afganistán tiene esta realidad, que es la presencia de los talibanes, agregué un documento que hace referencia a la historia y a la realidad actual de los talibanes, cuál es su procedencia, su etimología, los apoyos, quiénes son, cómo están formados. Y también ayer agregué la historia real del barco Éxodo, que no es la que está en la película ni en el libro. Porque si bien el libro está basado en muchos hechos reales, ustedes verán cuando lleguemos que aclara el autor que es totalmente ficcional, aunque está basado en hechos históricos. Les agregué un conjunto de datos sobre la situación del Estado de Israel y algunos antecedentes que llevaron a su formación. ¿Quién lo pidió? Yo lo saqué, yo lo armé. No, pero ¿quién es el autor de eso? De distintas páginas de internet. De distintas páginas de internet. Depende de donde uno lo lea, como lo cuenta. Por supuesto, porque los árabes en general están escritos por los árabes, los turcos por los turcos, los israelíes por judíos de distintas partes y los persas por los persas, generalmente. Aunque puede haber estudiosos académicos que se dediquen, por ejemplo, franceses, al estudio de determinados pueblos distintos o que han colonizado o que tengan algún interés histórico por ellos, ¿no es cierto? Pero generalmente la historia la escriben los que hacen la historia, ¿sí? Los que están de alguna manera inmersos por algún motivo personal en esa historia. Por ejemplo, las historias de las múltiples colectividades en la Argentina, que hay muchas escritas, historias de la colectividad italiana, española, árabe, judío, generalmente están escritos por algún miembro de la colectividad que quiere dejar constancia de su paso por la Argentina, por ejemplo. Por supuesto que siempre hay motivos, porque ninguna historia es totalmente objetiva, siempre, aunque sea un texto objetivo, y principalmente la historiografía tiene esa pretensión, jamás es objetiva. Ya sabemos del dicho de la historia la escriben los que ganan, ¿no? Pero en este caso también está escrito por los que pierden, ¿no? Bueno, puse de Éxodo la biografía de Otto Preminger, que es el director de la película, de León Uris, que es el escritor de Éxodo. Hice, como el libro tiene 778 páginas, acá lo tengo, marqué algunas partes para leer hoy, y me parecía imposible que en una semana las leyeran, tomé algunos resúmenes. El dato de Atik Rahimi, que es afgano, que es escritor y director de cine, las dos cosas, que es, acá está bueno la película, que es el autor del libro Tierra y Cenizas y el director de la película Tierra y Cenizas. Y acá estaba el libro, digamos que no era muy largo. Yo creo que en la primera semana pudieron leer, porque es corto, es un relato largo o una pequeña novela, digamos, Tierra y Cenizas, y la película, que tampoco es muy larga, y acá hay una sinopsis, simplemente una ficha técnica, donde dice, a ver, la voy a abrir, muy breve, que esto incluso me lo facilitó
junto con la película me lo facilitó Roberto Cova, que dice Cajestar Ocac, que es Her and Ashes, que es lo mismo, Tierra y Cenizas, no cambió el título en castellano, es del año 2004, que dura 102 minutos, que es afgana, que la dirección, tanto como el libro, porque él es escritor y tiene muchos libros leídos, de hecho, la Piedra de la Paciencia, que es la última película que vamos a ver, también es de este escritor y de este director, Atik Rahimi, muy famoso y que vive en Francia. Y que tiene la doble ciudadanía afgana y Francia, porque tuvo que escapar por los talibanes hacia Pakistán y de allí consiguió, en el año 84, consiguió que lo refugiaran en Francia, donde pudo estudiar un doctorado en cine. Dice, en Tierra y Cenizas, vamos a leer la sinopsis, un anciano atraviesa el desierto afgano para reencontrarse con su hijo. Esta es la película, quien dejó su tierra para trabajar en una mina. En el medio de esa larga ausencia, la ciudad en la que la familia residía fue devastada y solo sobrevivieron el anciano y su nieto, que perdió el sentido de la audición y que piensa que todos han perdido la capacidad de hablar, menos las personas fallecidas que hablan en su propia mente. Bueno, esta es la sinopsis de la película que la facilitó junto con la película y el libro lo facilitó Roberto Cova. Bueno, hablando de Atik Rahimi, no sé si pronuncio bien, si es Rahimi o Raimi, habría que ver en la lengua original. Acá tienen una foto de él porque es un muchacho joven, ya que nació en el año 62. Bueno, muchacho joven, 59 años. Nació en Kabul, pero cuando era joven, participó a los 17 años, ya hubo la guerra con los talibanes y sufrió mucho durante casi 8 años en Kabul, hasta que pudo escaparse por el lado de Pakistán, y en el lado de Pakistán, ustedes saben que está al lado, y hay una relación entre los pakistaníes y los talibanes. Pudo conseguir ser refugiado en Francia y entonces ahí estudió en la universidad y estudió un doctorado en técnicas audiovisuales en la Sorbona y allí comenzó a escribir y a filmar películas. De hecho, su propio hermano fue asesinado por ser comunista, fue asesinado por los talibanes en la capital, de Kabul, y él se enteró un año después de este asesinato, ¿no? Escribió una larga lista, algunos libros, a ver si acá están, La Piedra de la Paciencia, Tierra y Ceniza, estoy tratando de traducir porque están en francés, El Retorno Imaginario, y acá, de las que saben leer francés, que están traducidas, por cierto, y hizo unas cuantas películas que ven que muchas basadas en sus propios libros. Y recibió por esta película que vamos a ver, que vamos a charlar, un premio, ¿no? Y también fue muy bien acogida la película La Piedra de la Paciencia, que vamos a ver en la última clase. En la próxima clase está teniendo Roberto bastantes problemas con la película israelí. Esperemos que, no sé, Roberto, cómo anda tu trabajo con eso. Te escucho, Roberto, si pudiste... No. Ya ni siquiera pude volver a bajar esa que había bajado y no la pude recuperar. Se corta a los 26 minutos y no hay manera. Y no la pude encontrar en ningún otro lado.
Qué macana, o sea que no la vamos a poder ver. No, creo que no. Voy a Qué intentarlo, macana. pero en Extremio ni siquiera la que bajé anteriormente se puede volver a bajar. Y no ¿Y te está parece disponible. que no está disponible? No ¿Me está podés decir disponible. el título, Esther? ¿Me podés decir el título de la película? La película se llama... El viaje del gerente de recursos humanos. El Entonces, viaje del ¿no que... la ponemos en el póster? Sí, No la ponemos. y esperen. Es de ¿Por qué, origen... Maggie, vos podés conseguirla? ¿Alguno otro voy puede a conseguirla? intentar, porque ayer estuve con un sobrino que me está enseñando a bajar de una página. No sé si, Roberto, la página yts.mx, esa página la consultas, Sí, sí. yts.mx. Sí, yo intenté por todos lados, pero están los torrents, pero no baja, no. No baja. En Extremio hay 6 posibilidades, pero ninguna funciona. Solamente había bajado una hace bastante, pero después por suerte me di cuenta antes de que Esther la pusiera de que a los 26 minutos se congelaba y no, Claro, entonces no no. podía seguir. Pero bueno, Claro, ahora yo pongo en el WhatsApp, pongo el título para ver si alguno la puede conseguir. claro. Dale. ¿Qué te parece, Roberto, si la próxima semana vemos La Piedra de la Paciencia de este mismo autor, de Atik Rahimi, y dejamos para la última, porque quería poner una película israelí basada en un libro? ¿Me entienden cuál era la idea? Que de Medio Oriente hubiera alguna película que fuera de Israel. Por eso busqué de distintos países. No es nada fácil, porque hay muchos países que no tienen cinematografía. Por ejemplo, Esta película, el atentado, ¿esa no tiene libro original? El atentado es israelí. Parece que sí, que es israelí. Y la otra también, la del limonero. No, la del limonero no tiene libro, ya las busqué. Libro. He buscado unas 60 películas de Medio Oriente, más o menos, un No, me listado refiero de de Israel. 60, lo tiré, y hay películas bellísimas, pero que son guión del propio director con otro guionista, no tienen libro. Ajá. No hay Perdón, un una libro de cosita. literatura. Sí. Yo recibo, me ofrecen para ver un ciclo de cine judío a través de AMIA Cultural, Sí, la página de AMIA Cultural. sí. Esta semana empezaba, creo, ahora no me acuerdo bien la fecha, Sí. una semana de cine judío. Yo puedo verificar de todas esas películas si alguna Es tiene... israelí, tiene que ser israelí y tiene que estar basada en un Y libro. tiene que tener libro. Bueno, puedo Porque hacerlo yo me porque yo lo metí. recibo por mail, lo tengo ya, Te estuve agradezco mirando muchísimo. y miro, y para mañana te contesto en donde me fijo Buenísimo, si hay algo. buenísimo. Yo me voy a meter Bueno, también en Amia Cultura. Me voy a anotar acá Amia Cultura. Porque cultural, también AMIA Cultural. Amia Cultural, el Sí. atentado, voy a poner acá si es israelí. El tema, yo les cuento, yo me metí en todas las páginas que hay sobre películas de Medio Oriente e israelíes. Israel está en Medio Oriente. Me aparecieron larguísimas, que yo las anoté todo, incluso pobre Roberto lo volví loco con varias de ellas, y indagué una por una cuál estaba basada en algún libro, y la mayoría son guionadas por guionistas o por el propio director con la ayuda de algún guionista. Y justamente El viaje del agente de recursos humanos, es de un libro muy famoso de Abraham Yoshua que se llama La mujer de Jerusalén, el libro. Entonces, el libro lo tengo hace meses que me lo pasó Roberto, que lo consiguió también con muchísimo esfuerzo, porque no es fácil conseguir libros de esas nacionalidades y que además estén traducidos al castellano. Ahí mandó Roberto el nombre para el que lo quiera buscar en
en el idioma original, en la, digamos, en la fonética, a ver si yo lo puedo copiar. Bueno, yo te lo voy a pedir aparte, porque no me permite copiarlo, para buscarlo. Ahí lo tienen en la fonética, en los mensajes, porque no es fácil conseguir películas, ni libros. Por eso todo costó, y solo con la ayuda de Roberto lo pude conseguir. Primero fue el proceso de conseguir los libros, que eso fue hace un año más o menos, que le costó muchísimo conseguir los libros editados en castellano, que fueran correspondientes a películas. Como vimos que muchas películas no se podían conseguir, empecé a indagar, yo le digo, en por lo menos más de 60 películas, porque la producción de Medio Oriente también es escasa, porque hay muchos países que no tienen producción cinematográfica. Y estamos hablando de producciones a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Estamos hablando a partir de los 50. ¿Sí? Que es cuando pudieron rearmar con semejantes miserias que tenían económicas estudios de cine o personas que pudieran ir a estudiar cine generalmente a Francia, o que, como en el caso de Naguib Mahfouz, el premio Nobel, que creó después de ir a estudiar a Francia, Naguib Mahfouz, cuando volvió, creó un estudio de cine en Egipto, por ejemplo, para que ustedes se den idea. Entonces Egipto tiene su propia empresa, su propio estudio de cine, pero es muy difícil encontrar películas que estén basadas en directores, sino después de La Piedra de la Paciencia, que es también de este afgano Atik Raimi, el libro, podemos buscar quizás, porque Naguib Mahfouz, de sus escritos se hicieron más películas. Lo que pasa es que yo quería poner una película israelí, como Claro, me hubiera por gustado ejemplo, poner una película turca perdón. o una película persa, pero Irán casi no tiene cinematografía. Tiene, pero el tema es contraer un libro, ¿me entienden? Esther, de Sí. Naguib Mahfouz está El Callejón de los Milagros, está hecho película. Claro, por eso digo que Naguib Mahfouz sí tiene, pero yo quería poner de distintas nacionalidades y quería poner sí o sí una película israelí, no por una cuestión identitaria mía, sino porque me parece que hay que poner de distintas procedencias, ¿sí? Y tratar de poner distintos países y distintos autores y directores. Ya, como no pudimos, tuvimos que poner 2 de Atik Raimi, de Tierra y Cenizas, lo sacó Roberto de la manga, porque ya no teníamos, no conseguía Roberto las películas, ni yo la buscaba por mi lado, por mi humilde lado, y él por su talentoso y conocedor lado, y no podíamos conseguir las películas. Perdón, y Sí. escribiendo a la embajada israelí, ¿no? O acá alguna institución de acá que tenga contacto. Voy a ver, tenés razón. Perdón, yo Perdón. estoy en el grupo de Sí. llamamiento judeo argentino judeo por los derechos humanos. Llamamiento judío argentino, Llamamiento sí. judío, efectivamente. Son extraordinarios, son del palo, digamos. Totalmente. Si querés, tengo acá el flyer, estoy mirando que tengo el lugar de ellos. Puedo preguntar si hay alguna. Por favor. Preguntale por esta película en particular, porque Riklis, el director, es muy famoso en todo el mundo. Bueno, yo he visto varias Y películas. ha hecho muchas películas junto con palestinos, con directores palestinos, justamente porque está en contra de la guerra. Y entonces han hecho... Y he entrado a los debates, no todos los días, pero todos los meses, pero entro a los debates. Preguntá si tienen películas de Riklis. Se escribe, fíjate cómo está escrito en el programa. Yo después te paso el nombre de la película
Y el nombre el libro ya lo tenemos. Perdón, Acá Esther. hay uno que se llama Sí. Los Invisibles. Pero hay que ver si tiene libro. Bueno, ahora averiguo. Sí, por favor. En el WhatsApp está, aparte del nombre de la película, puse la ficha de Film Affinity, así están todos los datos de la película. Yo no tengo ningún contacto con organizaciones judías, pero me parece que es una buena punta porque alguno la puede llegar a tener grabada en su computadora. Claro. Si digamos, si consiguen la película, yo después me ocupo, si hay que ponerle los subtítulos o subirla, yo lo puedo hacer. Y Perfecto. otra cosa más, si alguno de los del grupo usa Stremio, entren en el Stremio y busquen la película, porque yo encima el problema que tengo ahora es que la conexión acá es bastante mala, entonces a veces me dice su conexión es muy lenta, pero igual creo que no se puede bajar, pero bueno, si alguno usa Stremio, que intente por Stremio para descargarla, o en todo caso si yo después les explico cómo se descargan las películas o dónde se encuentran. Te agradecemos muchísimo, Roberto. Yo me voy a poner ahora con todo esto, con AMIA Cultural, con la Embajada Israelí y con el llamamiento judío argentino. Que aclaro que el llamamiento judío argentino son argentinos culturales, digamos, son judíos culturales que no son religiosos y tienen una visión muy progresista y, digamos, por decirlo de alguna manera, que yo sé que para algunos pueden resultar agradables, son del palo. Muy comprometidos del palo. Sí, Raquel. Yo no diría, yo no aseguraría tan enfáticamente que son del palo. Yo lo que creo, ellos mismos dicen que no responden a ningún, yo también participo de las reuniones del llamamiento, dicen que no responden a ningún partido político, No. tienen una visión progresista, no son sionistas y no responden para nada a la DAIA. O sea, no, para nada, ni a la DAIA ni a la AMIA. La caracterización es esa. Yo no hablaría de palo. Yo lo que diría que son progresistas. Yo me refiero con decir del palo, bueno, es que son progresistas. No se definen de esa manera. No, ellos dicen que son progresistas. Progresistas y que no responden a ningún partido político. Claro. Y si fueran sionistas, yo no lo soy, tampoco tendría nada de malo, pero en este caso no lo son. Ni todos los judíos son sionistas, ni todos los judíos son religiosos, como pasa con la Argentina. No todos tienen una religión, no todos tienen una identificación política, no todos tienen una tradición en su casa que sigan, ni religiosa ni cultural, depende de cada individuo en el mundo. Pero en este caso, no es casual que se llame llamamiento judío argentino, porque tienen una idea progresista, no religiosa y no sionista de la vida, digamos, de la vida. Sí, Raquel. Dos cositas. A la gente del llamamiento la conozco desde algunas personas del llamamiento, las conozco desde mi más tierna infancia y sé muy bien de qué lado camina, si no, no estaría con el grupo ese. Son gente que defienden la democracia, son gente que no quiere, que quiere en un mundo progresista y mejor para todos. Desde ese lado yo los voy a defender permanentemente. Podemos tener alguna diferencia, pero en todos los lados está la diferencia. Vos dijiste de la embajada, yo te diría que tengas mucho pie y mucho cuidado porque te van a tratar de mandar cualquier cosa que le responda a la embajada y al Estado de Israel. Ah, claro. Por ese lado puede venir un contrabando ideológico. Conflicto, claro. Él va a ser el buenito y los árabes son la basura que está alrededor. Entonces, por ese lado, fíjate qué película. Depende para quién.
porque yo estuve aclarando que así como mi familia, la que vive allá, tiene una profunda amistad con el pueblo árabe, no voy a decir tienen amigos, porque siempre se dice en la Argentina, en Sorna yo tengo un amigo judío, se dice como si fuera, ellos realmente tienen una actitud política a favor de la hermandad con el pueblo árabe y en contra profunda de la guerra. Y somos muchos los judíos que estamos... Yo tengo a mi sobrino que hay cosas que no puedo publicar porque él entra a mi Facebook y es para dividir la familia y no tengo ganas de dividir la familia. Exacto, Entonces, exacto. no puedo publicar un montón de cosas que quisiera publicar, por eso te digo. Exacto, a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Hay de todo, pero en cuanto a películas... Hay de todo. Hay de todo. Pero yo creo que tenemos que tener una visión amplia. Y como acá estamos, vuelvo a retomar, en literatura y en el cine, a mí me parecía necesario poner una amplia variedad de la intensa complejidad que tiene el Medio Oriente, y quería poner películas de distintos países con distintos autores. Ya pusimos de Palestina, pusimos de Egipto, ahora vamos a poner 2 de Afganistán. Yo quería poner, mis intenciones eran muy ambiciosas, una turca, una iraní, una iraquí, una israelí, no judía, israelí, porque estoy identificando los países, ¿no? Muchos de estos directores, no es casual que por su formación sean totalmente antibelicistas, ¿sí? Y que hablen de una hermandad, porque pareciera que hay un punto común entre la lectura en general y el deseo de la paz en el mundo. Pareciera, algunos no, como podría ser el caso del peruano Mario Vargas Llosa, bueno, pero son una excepción. Pero generalmente hay una relación, hay un vínculo entre el que lee y el deseo de que haya paz y de que haya confraternidad. Por lo menos en mi caso. Y yo como profesora en letras quería mostrar distintos tipos de cine y distintos tipos de literatura de ese complejo lugar como es el Medio Oriente. Por ejemplo, si ponía una película turca, hay un Omar Pamuk, es premio Nobel de Literatura, pero cuesta mucho encontrar una película que tenga como base un libro, que es una cultura musulmana no árabe. Y también tenemos la cultura de Irán, que es persa no árabe. Pero había que encontrar, y esto yo estoy desde hace más de un año, ¿sí? buscando libros y películas que formen el par. Y además, con la ayuda invalorable, que se rompió el alma, de Roberto Cova, buscando hasta lo imposible conseguir esos libros primero. Arrancamos con Roberto, dijo el mosquito, yo sí que soy el mosquito que estoy arriba del buey. Él tratando de conseguir en una infinidad de posibilidades y de análisis, porque yo vi más de 60 títulos de películas e indagué una por una en qué se basaba el libro. ¿Sí? Y no es fácil. Hay muchas películas famosas, como El Limonero, de Ricklin, muy famosas, que ha ganado muchos premios, pero el guión lo escribió Riklis, ¿sí? Y que habla, como él está en contra de la guerra, habla de que en la Franja de Gaza hay un coronel israelí y hay una habitante de Palestina que tiene un limonero y quiere que le arranquen el limonero. Y el limonero es el símbolo de su vida, ¿me entienden? Que debe ser muy poética, pero no hay ningún libro. Yo también me leí las reseñas y vi unas reseñas preciosas, pero no hay libro. O sea, esto no es un laburo de 2 minutos.
No sé si me entienden, o que haya una intencionalidad política. La única intención era poner películas de la mayor cantidad de países distintos. Desgraciadamente, con la inmensa ayuda de Roberto, tenemos que poner 2 de Afganistán porque es lo que hay. El autor es muy conocido. Yo les puse ahí, voy a volver a poner en Atik Raimi. Te quería decir una cosa, Esther. Sí, sí. La película Persépolis, que es iraní, tiene el libro, está basada en un libro. Sí, también pensamos en la película Persépolis. Nosotros lo hemos charlado con Roberto y pensamos que quizás el hecho de que fueran dibujos animados iba a causar algún tipo de resquemor. Si quieren, muy bueno. ¿Quién está hablando? A ver, que no la veo. Graciela, acá. A ver, ay, no ubico. Acá, Graciela. Ay, Graciela, no yo la película la vi. Es preciosa, sí, es hermosa, Está, sí, el libro es de Magdani Trapani, creo que se llama, sí, o algo así, que la misma, la autora, es un relato bastante autobiográfico de lo que pasó en Irán, cuando esperaban la revolución y subió la teocracia, que le salió el tiro por la culata. Es muy interesante. Podemos poner esa en lugar de la piedra de la paciencia, pero la piedra de la paciencia, sí, Roberto. No está basada en un libro, está basada en un cómic o en una historieta. Bueno, sí, figura como libro, no sé, yo recién miré a ver si tenía libro porque la película me había gustado. Claro. Y salía que tenía el libro, no nada más. Ya lo habíamos analizado con Roberto, porque una de las primeras que le dije y que yo me marqué fue Persépolis. Fue una de las primeras. Una de las primeras porque la vi hace años y me encantó. Y como era iraní, claro, fue una de las primeras que pensé. Porque no es que no lo hayamos previsto, ¿sí? Y creo que ese fue el problema que me dijo, que me contó enseguida Roberto, porque ya también tratamos de buscar el libro y vimos que era un cómic que no tenía mucha relevancia. En cambio, la película desarrolla una historia muy interesante. Sí, muy interesante, muy bien hecha, en dibujos animados para adultos, excelente. Es una película excelente. No crean que no hemos trabajado. Y digo hemos, porque Roberto en esto me ayudó más que como un amigo, como un hermano, porque realmente no tenía ninguna obligación de trabajar tantas horas, porque era muy difícil conseguir estas películas que son, salvo las norteamericanas, que son más fáciles de conseguir de la generación cinéfila, los libros y las películas, porque ellos son los dueños de la distribución en el mundo, son un monopolio. El resto, particularmente de Medio Oriente, es muy difícil de conseguir. Primero, el libro en castellano. Primero. Y segundo, la película, porque son países de gran censura. ¿Sí? Y además, como vemos, hay muchos prejuicios también. Bueno, entonces, yo les quería leer de acá, volviendo a Atik Raimi, que Atik Raimi toma les puse una entrevista que me pareció muy interesante para que ustedes vieran, porque tiene que ver con su producción, donde él dice, donde él habla de la brutal dictadura que tuvieron los talibanes entre 1996 y 2001, que fueron, cuando fueron expulsados, les leo unos pedacitos nada más, que a mí me llamaron mucho la atención. Cuando fueron expulsados del poder y de las principales ciudades de Afganistán, que no totalmente destruidos, lamenta Rahimi por la intervención estadounidense. Por supuesto que él no está de acuerdo con la intervención ni británica ni estadounidense, que quiere que su país se autodetermine y se autogobierne,
pero con tanta intromisión de los talibanes, y hay toda una historia, por eso le puse la historia de los talibanes, dice Raimi, por ejemplo, cuestiono al poder afgano por su ingenuidad, su incapacidad de gobernar y por su corrupción. Y dice él, pero también a Estados Unidos, porque en cuanto expulsaron a los talibanes, metieron a los presidentes afganos, y menciona dos, que son gente elegida por Estados Unidos, espías de Estados Unidos. Tanto la administración como la estrategia política de Afganistán han sido controladas casi al 80% por Estados Unidos, y sus adversarios, Rusia, China o Irán, han hecho todo lo posible por perjudicar su presencia en suelo afgano. Afganistán se convirtió en un campo de batalla desplazado, en un campo de batalla entre Irán y Arabia Saudí, entre Pakistán e India, entre China y el mundo occidental, entre Rusia y Estados Unidos. ¿Para qué leo esto? Para que entendamos qué es lo que pasa cuando cuenta en la película y en el libro esta historia tan particular en el desierto afgano, un país cuya mayoría es montañosa y desértica y solo tiene unos pocos valles. Es del país dentro del mundo árabe, el país más pobre de todo el mundo árabe, y que ha sido muy sufrido por toda esta historia, primero por la introducción británica, lograron sacársela de encima, y luego la introducción de Estados Unidos, que siempre es maléfica. Entonces, vayamos al cuento largo que habla, yo cuento y que está tal cual la película. Yo voy a hacer una breve introducción, brevísima introducción, y luego los escucho a ustedes antes de pasar a la otra película que la pusimos porque era un tema que tenía que ver con el Estado de Israel, pero no es una película de Medio Oriente, que la puse al solo efecto de que la habían propuesto como una película muy interesante, es una película épica de aventuras, de guerra, romántica también, y porque tenían mucho interés. Es una película que muestra otra parte de la realidad, porque la realidad tiene muchas partes distintas, no una sola parte. La parte de los árabes es una parte. Una dividida, dice Raquel, mi hija hoy va a tratar de bajar y mandarme la película que subió Roberto. La israelí de El viaje de la gente a recursos humanos, que tuvo muchos premios, es muy actual, creo que es del 2017, muy nueva, y el libro de Abraham Yoshua también es un autor israelí bastante famoso. No hace mucho tiempo en Netflix, porque yo la vi hace poco. Y es probable que Netflix la haya tenido. Yo la vi hace muy poco tiempo. ¿Y estaba buena? Sí, sí. Bueno, un comentario por lo menos. Por eso digo, las miradas en Medio Oriente son muy distintas según vengan de los turcos, de los iraníes, de los israelíes, porque hay israelíes árabes e israelíes judíos, israelíes negros, israelíes chinos, ¿me entienden? Y por otra parte, la mirada de los diversos países árabes, que no son todos iguales y no viven la misma realidad, los países musulmanes. Si hablamos de los países del norte de África, es otro tema. Si hablamos de los países de la ex Unión Soviética, todos los que terminan en Istán, Istán significa tierra, ¿sí? Que son 4 países, ¿sí? También es muy distinta. No hay una sola realidad, un solo enemigo y un solo abusador, ¿sí? Hay muchos abusadores, hay muchos pueblos sufridos, muchos. Por eso es muy difícil encontrar una coherencia y una lectura más o menos amplia de una realidad tan inmensamente compleja.
Bueno, yendo a esto. El relato, Tierra y cenizas, habla durante el ataque de los rusos porque en una época los rusos también se habían apoderado de Afganistán. Entonces los rusos iban con sus tanques, destruían las ciudades, como vimos en la película, y muestra la historia de un hombre mayor. No necesariamente tiene que ser muy viejito, sino quizás está muy envejecido por la dureza del paisaje y de la vida. Lo muestran ahí con barba blanca, pero eso no significa que sea un hombre muy mayor, quizás es un hombre de 50 y pico de años, que con la baja esperanza de vida que hay en Afganistán, que creo que está en 49 años la esperanza de vida, pueda resultar un viejo. Un hombre al que los rusos han atacado su aldea y han matado a su mujer, a su nuera, que hay una escena ahí que uno no sabe si que la agarraron justo cuando era infiel a su marido y entonces está desnuda y ella corre desnuda y se tira dentro de la casa que está en llamas y se autoinmola. Han matado a su otro hijo con su nuera y sus 2 hijos, y le queda un chico que aparentemente tiene unos 6 años, 5 años, que por el estallido de una bomba ha quedado sordo, pero no se da cuenta que está sordo y piensa que la gente perdió sus voces, ¿sí? Y que los ruidos de las cosas perdieron su voz. Por ejemplo, golpea piedras, golpea el tanque, buscando dónde está escondido el sonido, ¿sí? Que eso es muy tremendo, ¿no? En la película, cómo el chiquito va buscando el sonido. Sí, Telma, termino de hacerla. Sí, ¿querías decir algo? Comentar. Quería aclarar que ella sale de un hamam, de un baño turco. Eso debe estar... Se te congeló la imagen. Se paró la imagen. Ay, qué lástima. Se cortó. Cualquier enmienda, como ahora Telma, me la hacen, ¿sí? Pero da a entender que ella ha hecho algo en contra de la tradición. Puede ser que sea un baño turco, por lo cual sale desnuda. Justo se le cortó a Telma, qué lástima. Y ella se tira y toda su familia muere carbonizada, toda la aldea está carbonizada, y él va en busca de su único hijo, el que queda ahí vivo, que ha ido a unos cuantos kilómetros a través del desierto que él tiene que recorrer con su nieto, en busca de su hijo para avisarle que su familia, toda su familia, incluso su esposa, ahí entra Telma de nuevo, que toda su familia ha sido asesinada, que han destruido todo el pueblo, que no quedan las casas, y es una película que muestra, lo que más muestra es todo este transcurso. Sí, Telma, querías decir algo y se te cortó. Vos dijiste que la mujer, que la nuera salía de un baño turco, hasta ahí, sí, y se cortó. Lo menciona, dice que estaba en un hamam. Y un hamam es un baño turco, así que yo supongo que por eso estaba desnuda, no es que estaba... Claro, claro. Gracias, Telma, porque es un dato muy importante ese. El tema es que podríamos considerarla casi como un road movie, una película de viaje, porque hay como un trayecto donde se ven planos panorámicos, muchos planos panorámicos del desierto. Primero vamos al libro, habla de muchos panoramas, y que él espera la llegada de un camión que va a la mina. Cuando llega a la mina, tiene que hablar con el capataz, y estamos hablando del libro, a ver si lo recuerdo bien. Y el capataz le dice que su hijo ya sabe,
que al principio estaba muy amargado, pero lo convencieron de que esa era la única, que él estaba vivo, y le habían dicho que su padre y su hijo también habían muerto, su familia completa, entonces que para qué iba a ir si ya estaban todos muertos. Y nunca puede llegar a ver al hijo, y termina entregándole a un empleado que le confirma, le han mentido a su hijo, que sale de la casilla del capataz, y que le confirma que al hijo le han mentido, le han dicho que toda la familia había muerto, ¿no? Que el padre y el hijo seguían vivos, y le entrega una especie de tabaquera donde guardan lo que se llama, a ver si lo pronuncio bien, boyún, que yo averigüé que era una mezcla de 2 hierbas secas, ¿sí? Junto con unas piedritas, como con una especie de ceniza, y que la usan y se la ponen debajo de la lengua como si fuera la coca que se ponen al costado de la boca los habitantes de la puna peruana, argentina o boliviana, para soportar las alturas. Entonces esto es una costumbre de los hombres de Afganistán, que se utiliza solo en Afganistán, este boyún, que se pone cada rato debajo de la lengua, se ve que debe ser algún estimulante, esas hierbitas, esas hierbas, son 2 hierbas, yo averigüé, las busqué en internet cuáles eran las hierbas, que crecen en Afganistán, ¿sí? Como son hierbas del desierto, por ahí tienen esas propiedades medicinales de aliviar un poco contra el calor y la sequedad y ese clima tan hostil. Entonces muestra todo eso, todo esto que va pasando. En la película empieza como que él llega, que han incendiado, está con otra gente que está enterrando sus muertos, que esto no lo dice la película, no lo dice en el libro, pero obviamente en la película no tiene por qué ser igual al libro, y requiere mostrar otros elementos que impacten al espectador. Por eso vemos esas escenas de el pueblo destruido, de la gente que está excavando para enterrar a sus muertos, y cómo él marcha por el desierto, y esas escenas, esas alucinaciones que él tiene frecuentemente como recuerdos de la nuera, a veces desnuda, a veces con poca ropa, que se lanza a las llamas de adentro de la casa, ¿no? Estas casas tan humildes, de piedra, de barro, que hay en todo el mundo árabe, ¿no? Este tipo de construcciones típicas del mundo árabe. Y estas ciudades típicas, ¿no es cierto? Ahora, en el transcurso de la película muestra que él vuelve un día, porque le dicen que el camión no pasa al día siguiente, que lo había perdido porque se duerme, continuamente él se duerme por las hostilidades del clima, y el chiquito anda por ahí jugando con las piedras en ese puente me parece que tiene un significado muy simbólico, un puente sobre un río que está seco, un puente que es como un paso de una vida a la otra, como pasar, también puede leerse como un pasaje del Hades al infierno, ¿no es cierto?, que significa ir a contarle a su hijo, duda permanentemente en ir a contarle a su hijo porque se va a volver loco, quizás se va a suicidar, él tiene miedo de la actitud de su hijo que es tan joven y que ante las desgracias sufridas puede tener una actitud de autoviolencia, ¿no? Entonces, él duda varias veces hasta que al fin consigue, incorpora otros elementos, como una mujer con su hija, que están ahí bajo la sombra de un tanque ruso semidestruido, y que no saben por qué un camión las va a buscar todos los días y la trae todos los días. Uno puede vincular esto en la película con una prostitución obligada de la mujer y de la hija, que por eso, y que de eso se mantienen, o puede hipotetizar cualquier otra realidad por la cual
la mujer y la hija son retiradas por un camión a la tarde y traídas a la mañana siguiente, y a la tarde siguiente vuelven a estar en el mismo lugar esperando el camión. Uno puede hipotetizar dentro de esa gran miseria y destrucción qué pueden estar haciendo estas madre e hija, la madre totalmente cubierta por el burka, propia de la obligación de los talibanes, nunca se la ve ahí sentada. Por otra parte, hay un personaje importante, que es este hombre de Kabul, que tiene un pequeño, digamos, kiosquito, almacencita, que se ve muy sabio, que cuenta que él tenía una tienda próspera en Kabul, que tenía 2 hijos, que uno de sus hijos, su preferido, eligió irse a la guerra con Rusia y que le gustó ser soldado y que dejó las tradiciones afganas, él lo echó de la casa, eso produjo que su mujer se muriera y que este hijo, lo acusa de la muerte de la mamá, y entonces él, con todo el dolor, se ha ido al medio del desierto, en ese puente, en una punta del puente está, y eso también podemos verlo como simbólico, está el pequeño almacén de ese hombre tan sabio, de ese hombre con tanta, que emana cierta bondad y que el camionero le comenta que es muy querido, y del otro extremo está la casilla de lo que vendría a ser la aduana, la policía, un hombre también muy sufrido, pero lleno de violencia y que trata con violencia y desprecio al viejito. Entonces, a mí me parece que podemos hacer una lectura simbólica de ese puente. El pequeño comerciante le ofrece quedarse con el chiquito porque le va a ser muy molesto en ese viaje, van por ese viaje, llegan a esa mina de carbón muy pobre, le dicen que el hijo está adentro de la mina, que no lo puede atender, que hasta la noche no sale y él en 2 horas se le va el camión. Entonces él deja, después de todo este diálogo que ya he comentado, que es común en la pequeña novela y en la película, le deja una cajita muy hermosa con piedras donde él tenía el boyu, ¿sí? Donde él tenía estas hierbas con estas piedritas, y se la deja como para demostrarle al hijo, el hijo va a saber que él está vivo. Si ya sabe que todos han muerto y además le comentan, cosa que no está en el libro, que él se desnudó, que él quería quemarse con la fogata del fuego, quería suicidarse y los compañeros se lo impidieron ante el dolor tremendo que tenían de que había matado a su familia, y lo convencieron de que se quedara porque era su única forma de él estaba vivo y era su único recurso en el mundo. Él le regala la cajita y cuando se va agarra un poco de tierra y se la pone en la boca, que es muy significativo, ¿no es cierto?, de su desazón, y ahí se lo ve en el medio del desierto y finaliza la película. Yo creo que hay muchos elementos simbólicos, la tierra y la ceniza tiene mucho que ver con la desesperación del pueblo afgano. Ahora escucho lo que quieran comentar sobre el libro o sobre la película, o sobre ambas. Escucho sus opiniones. Yo hice un brevísimo resumen. Muy dramática, muy triste. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, comento yo. Dale, La verdad Darwin. que me gustó muchísimo el libro y más me gustó la película todavía. Me pasó medio como todavía con la película El ladrón de bicicleta, ¿no? Quizás ahí el libro no me gustó tanto, me gustó muchísimo más la película. Pero acá el libro me gustó, pero creo que el guión que le hicieron con todo lo que aportó, como decías vos, esas escenas que están en el libro, enriqueció la película. Sí. Y la frase que me impactó era la del nene que decía, le robaron la voz al abuelo, le robaron la voz a la gente, los tanques, las bombas, como para él no se consideraba sordo, sino que le robaron las voces de los otros, ¿no? Me pareció muy bueno eso. Muy rico todo, muy rico
la forma de escribir, y ya te digo, yo no sabía que era el mismo director y el mismo... Sí. Y el Sí. que había hecho la película eran los mismos, no tenía idea, pero iba a decir qué brillante fue el que hizo el guión, pero bueno, me di cuenta él mismo hizo el libro, lo mismo que La Piedra de la Paciencia, que tuvo mucho éxito comercial. Él escribió el libro e hizo la película. Es escritor y es director de cine. Afgano, por eso lee, fíjate, es muy, primero, que se recibió en la Sorbona de París, es una persona muy preparada desde el punto de vista de las lecturas, de lo intelectual, y que es totalmente consciente del sufrimiento sucesivo, viste el pedacito que leí de todos los pueblos que lo han tomado como botín de guerra. Me gustó mucho lo que dijiste, eso de que le robaron la voz al abuelo, que es como decir, le robaron la voz a Afganistán. Afganistán no tiene voz. Todos los de afuera se meten, los destruyen, los pisotean y no tiene voz, que es lo que él se queja, no tiene voz para autoindependizarse y para autogobernarse. Me parece una metáfora preciosa. Perdón, todos los de afuera se han entrometido en Afganistán, pero ninguno ha podido conquistarlo. Sí. Es verdad, es verdad. Muy interesante, Roberto, muy interesante lo que decís. Acá Raquel levantó la mano, sí, Raquel. Una sola cosita. Sí, sí, Darwin, sí. Tenía mucho neorrealismo. Yo no sé si eran actores o era gente, la verdad que el actor, el protagonista, está tan bien, parece una persona, un habitante de ahí, pero dada como que es, el tipo es de ahí, ¿no? Lo veo como tan natural, el nene también, tan natural actuaba, sí. me reconvenció, compré todo, yo, la verdad que muy bien, muy buena, me encantó. Aparte la fotografía, la película, está muy bien hecha, está muy bien hecha. Sí. No, y es bastante nueva, y es de una nueva generación de director afgano que tuvo que huir y que tiene plena conciencia de todo lo que ha vivido su país. Y muy interesante lo que dice Roberto, tantos pueblos lo han atacado. Yo no sé si les puse un resumen de Afganistán, porque yo estuve leyendo toda la historia de Afganistán desde el principio. No sabía si ponerle toda la historia, porque es muy interesante, ha sido el pueblo de la Ruta de la Seda, y entonces todos han querido apoderarse porque era el pueblo de la Ruta de la Seda. Con la única desgracia que es uno de los pocos países árabes que no tiene petróleo, si no me equivoco, pero por ahí pasa el petróleo, pasan los oleoductos. Entonces es como el botín de guerra del Medio Oriente, porque une el Oriente lejano para los europeos con el Oriente más próximo, con Europa. Entonces ha sido un botín de guerra desde los inicios de la civilización. Es impresionante. Si quieren le pongo el material que yo leí sobre Afganistán. Es tremendo, tremendo. ¿Sí? Bueno, les agradezco a Darwin y a Roberto. Raquel, y luego Marta. Raquel, ¿podés contarnos, por favor? Bueno, algo de lo que iba a decir lo dijo Darwin. El nene me llegó al corazón de una manera terrible. Me robaron todo, me robaron la vida. No solo la voz, me robaron la vida. Porque yo qué hago si no escucho a nadie. Expresa su manera, con sus 5 o 6 añitos que tiene, de una manera impresionante. Ahora, yo por ahí anoté una frase que no sé si la dijo el camionero o el señor del kiosco, que dice que la guerra tiene más vivos muertos que muertos en sí. Exacto. A mí esa frase me pegó muy duro porque es real. Lo vimos en la guerra, lo vimos en Vietnam y lo vimos en Malvinas y lo vimos en todos lados. Los que vienen sanos, los que vienen vivos, los que se salvaron de la dictadura, están casi muertos. Algunos están muertos, a algunos les cuesta reinsertarse en la sociedad. Entonces,
esa frase pega duro. Después, cuando el camión va y se levantan esas nubes de humo, para mí es ir a la nada. No que él iba, como paisaje maravilloso, pero como simbólico, para mí era ir a la nada. ¿Qué hay atrás de esas terribles nubes de humo? Nada. Como que Afganistán es nada. Exacto. Como que ahí atrás no hay nada. Me pegó muy duro, fue una película que pegó muy duro. La actuación del viejo es maravillosa, la actuación de todos es maravillosa. Inclusive todo el mundo queriendo al nene porque termina montándolo en un pony. O en un animal. Sí, en un burrito, creo, en un burrito. En un burrito. Para que se calle un poco la boca, claro, él no escucha. Al no escuchar no sabe que está hablando. Entonces, y lo que le molesta justamente es que habla sin parar porque tiene tanta extrañeza de no escuchar las voces, que él habla para decir todo lo que está pensando continuamente. Aparte, le robaron todo. Le robaron todo, no tiene nada. Y Afganistán no tiene nada. Yo estuve leyendo un poco la historia de Afganistán hace rato, que la vengo siguiendo un poco, dentro de lo que se puede entender. Y vuelve a no tener nada, porque tuvo algo cuando estuvieron los soviéticos, las tropas rusas, pudieron lograr tener algo. Hoy de vuelta están los talibanes. Y las primeras golpeadas son las mujeres, como de costumbre. Mirá, acá Graciela Bruno dice algo que es muy cierto, que también aparece donde yo leí, que es productor de heroína, tiene amapolas, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, es uno de los grandes productores de heroína, que sabemos lo que significa como poder en el mundo, no para ellos, no para ellos, sino para... Por eso lo defienden, hay una parte que se leyó por ahí, que los norteamericanos han mandado un montón de cosas, pero nunca han querido resolver el problema de fondo. Claro, ahí está el tema. Porque no les interesa. El libro me mató, el libro me pegó muy duro, me lo leí en un rato nomás, me senté en la computadora y me lo terminé de leer. En una leída te lo lees. Sí, totalmente. Y después vi la película y terminé con un nudo acá en la garganta impresionante, por el sufrimiento del viejo, es el sufrimiento de muchos de nosotros en otras épocas. Yo no sé por qué, pero algún día lo tendré que charlar con mi psicóloga, porque hago siempre una transferencia a la época actual. No puedo no hacerla. Me lleva directamente lo que voy leyendo, voy haciendo la transferencia. Y ver a ese abuelo con ese nieto me pareció estar viéndola a Estela con buscando a su nieto o buscando a sus hijos. Es todo más o menos la vida, la historia de la humanidad, que es como una pulsera sin fin, un anillo sin fin, como que se va haciendo un círculo y permanentemente estamos girando alrededor de lo mismo, ¿no? Con más riqueza o con más pobreza. Pero medio como que el viejo ahí estaba girando alrededor de las madres de la plaza, buscando a su hijo, o queriendo llegar a su hijo a contarle lo que estaba pasando. Que nunca llegó. Y aparte porque nunca llegó y nunca lo hizo. Aparte porque en la mina lo estaban ocultando, el capataz sabía dónde estaba el hijo, pero se lo ocultó al padre. Es decir, toda una mezcla muy dura, pero de una realidad terrible que vivimos sufriendo permanentemente la humanidad lo viene sufriendo. La humanidad. Yo creo que el alcance, te agradezco muchísimo porque has puesto el acento, me parece, en un punto fundamental, la universalidad de lo que se trata, del tema que se trata en esta película, porque habla del dolor universal, de los pueblos que son atacados de distinta manera por oponentes. Bueno, voy a callarme porque pidió la voz Marta, Telma, Esther, y acá voy a leer algo interesante de María Elena que lo puso hace un ratito y dice María Elena Maesterrena, me gustó el libro y la película, y repite, ¿no? Repite lo que dice el libro, miren esto, el dolor o se funde y mana por los ojos, o se convierte en puñal que sustituye la lengua, o en una bomba interior que un día explota y te hace explotar a ti también, le decía a Dasgir, el señor de la tiendita. La tierra que es y no es de ellos, está en todo,
confiaba las penas a las tierras, dice él. Las nubes de tierra que tapan todo, los entierros en esa tierra yerma, la tierra que se pone bajo la lengua. ¿Sí? Esa tierra es todo, y sin embargo es el motivo de su dolor. Me parecen las intervenciones extraordinarias. Sí, Martita, te escuchamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decían los compañeros, y en realidad se me disparó a partir del comentario de Darwin cuando habla del enmudecer del chico, del hablar y las palabras, y vos nombrabas simbolismos, y yo veía precisamente en este tendero algo así como un intelectual, un filósofo, porque en el libro lo hace hablar con mucho sustento, Sí. cómo está en el medio de la nada y en una tarea y solo, pensando un poco en ese pueblo que no puede ser ni orientado, ni escuchado, ni hacer intercambios entre ellos. Y un intelectual que está mudo en medio de la nada, del polvo y de toda esa situación vendiendo unos por otros. Y respecto de la intervención de Raquel, no es para consuelo, sino simplemente como interacción, que es cierto, inevitablemente también me da la impresión, no solo frente a la literatura, sino frente al arte o a la música, me disparan cuestiones que hacen a lo cotidiano del hoy, o de mi entorno, o de mi historia individual. El impacto que provoca en cada uno y en dónde ancla esa visión de la película o del cuadro o de la literatura, dependerá de lo fuerte, doloroso o angustiante que signifique. Sí, a mí también me resultó absolutamente fuerte, y creo que lo comenté en un momento, hablando precisamente del impacto que provoca el arte y los distintos anclajes que tienen cada uno. Y me parece muy, muy interesante. Así que me gustó mucho, mucho el libro, aunque era muy fuerte, y creo que hay, como recién leías, encantadores pasajes para reflexionar y revisar. Así que, bueno, me quedaré escuchando el resto, y creo que fue una cosa linda. Y comentar para todos, ya que la veo por ahí, a Noemí recién apunté, y Roberto sé que está, porque también ahí participó, que aproveché la película que Roberto le buscó a pedido de Noemí, y que me resultó muy linda verla, muy placentera y con buenas asociaciones. Así que quería agradecerle el pedido de Noemí y la propuesta de Roberto, que la hizo para todos. Así que un comentario extra, pero que el que tenga ganas, me parece que, si no se ofende Noemí, puedo recomendarla. Yo no la había visto y me gustó. No me ofendo, gracias Marta, sí, es encantadora la película. Bueno, Esther, después que hablen las compañeras que están antes que yo, pido mi turno, ¿sí? Bárbaro, bárbaro, Noemí. Muchísimas gracias, Marta, por tu intervención, siempre es muy iluminadora, y después le pido a Noemí cuál era, porque yo vi que habían puesto una película. Pido perdón por no haberla vista, pero tuve tanto trabajo, y estuve leyendo tanto para ponerme al tanto también porque yo les cuento que yo como vi tantos comentarios dolorosos con respecto a Tierra y Cenizas, yo dije, no puedo dejar tan amargada a mis compañeros, y entonces por eso fue que, y como hablaron mucho y pidieron que pusiera Éxodo, que lo pusimos inmediatamente, porque Grace puso enseguida el título de la obra y yo puse enseguida el libro, obviamente fácil de conseguir porque era norteamericana,
pensé que una manera de salvar el alma o de alegrar el alma era hablar un poco de esa película también. Bueno, Telma, te escucho la voz. Sí, no, yo simplemente un comentario chiquito. En el libro, esperen que está sonando esto. Ahí está. En el libro, digamos, se resuelve mucho más rápidamente el tema de ir a ver al hijo a la mina. A mí me parece que en ese sentido la película se enriquece con una serie de situaciones que demuestran la dificultad del padre de encontrarse con el hijo, porque en realidad es como que no se anima a contarle todo lo que ocurrió y por eso da todas esas vueltas y va a visitar al consuegro, cosa que en el libro, si no recuerdo mal, no aparece, y además, digamos, pierde 2 o 3 veces el camión que lo va a llevar hasta la mina. Está mucho más patente, me da la impresión, en la película, la dificultad de poder enfrentarse con el hijo y contarle lo que ocurrió, e incluso cuando llega a la mina, se podía haber quedado esperándolo, porque el nene estaba, digamos, amparado por esta persona, que era una buena persona, con la cual lo dejó, o sea que podía haber esperado a que el hijo volviera del trabajo, y entonces, digamos, hay una dificultad del protagonista de enfrentarse con el hijo y de contarle realmente, porque tal vez es contárselo a él mismo todo lo que ocurrió, ¿no? Me parece que en ese sentido la película está, porque yo al principio decía, bueno, este hombre que pierde el camión, que se va a caminar, porque caminó, yo me cansé de verlo caminar, realmente es impresionante lo que ha caminado, pero me parece que tiene que ver con la dificultad de ir a encontrarse realmente con el hijo y hacer frente a la situación. No, nada más que eso, no sé si mi interpretación es correcta. Muy enriquecedora tu lectura, Telma, como siempre, muy enriquecedora tu lectura, y es más, vos fijate, para corroborar más lo que vos decís, cuando él se va de la mina, porque es exacto lo que vos decís, me pareció muy iluminador, ni siquiera espera el camión y se va caminando, ni siquiera lo espera y se va caminando, tal es así esta lectura que vos hiciste de que no puede decirlo y no quiere decírselo a sí mismo, muy interesante, muy, que va a lo hondo de la herida, digamos. Esther, te escuchamos. Sí, mira, a mí el tema me resultó apasionante, tanto la película como el libro, no sé, me atravesó el corazón. Además, era muy poco lo que yo realmente conocía de la historia de Afganistán. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones de mis compañeros, comparto totalmente la visión, pero quería agregar algo que había publicado Juan Gelman en página 12, varios artículos, después de los atentados de las Torres Gemelas, que fue el pretexto que usó Estados Unidos para intervenir en Afganistán. Pero ¿cuál es la cuestión de fondo, ¿no? Además del tema geopolítico? Él denuncia que grupos empresarios vinculados al crimen organizado que sostienen el narcotráfico tienen el control geopolítico y militar de las rutas de las drogas, y la CIA interviene con importantes asociaciones de narcotraficantes a los que protege. De ahí sale el dinero para los escuadrones de la muerte especializados en decapitar iraquíes. Bueno. Claro, por el tema de la producción de heroína. Claro. Y que además el principal consumidor de drogas en el mundo es Estados Unidos. Es un negocio fabuloso. Ellos no le van a quitar a su propio mercado, a sus propios ciudadanos, ese consumo de las drogas más caras las tiene Estados Unidos, la cocaína. Bueno, me parece que con eso cierra, ¿no?, la crueldad del sistema capitalista. Porque es tremendo.
tremendo, porque es el sistema capitalista. Miren acá lo que pone en nota María Elena, dice, también hay referencia a la cosmogonía, como a que estaban de nuevo en la época de las serpientes de Sahak, reptiles que se alimentan del cerebro de los jóvenes. Me pareció muy interesante. Esperen que trate de llegar, porque no sé qué pasa, que no me abre el chat al costado, porque Raquel dice, incluso cuando se va de la mina, llega a buscar al nieto o en su dolor no se lo permite y se queda en medio del desierto, que es el final de la película, ¿no es cierto? Este destino incierto que va a tener este hombre mayor, que no se sabe qué es lo qué va a hacer de su vida y de la vida de su nieto, cómo lo va a sostener. Pidió Noemí la palabra. A ver, Noemí. Gracias, Esther. Es muy iluminador lo que decís, porque tiene que ver con toda esta geopolítica del capitalismo que lleva a esa miseria Afganistán. Noemí, te escuchamos. Sí. Bueno, yo comparto, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Comparto lo que han dicho mis compañeros y quería agregar que desde el punto de vista cinematográfico me parece más que interesante que el director ha narrado una historia que es realmente terrible y sumamente dolorosa, pero a la vez con una precariedad de elementos total y absoluta, y además sin nada cruento, nada sensacionalista, nada que nos muestre el horror y el espanto, o sea, nos lo muestra desde otro lugar. Y eso me pareció a mí sobresaliente, poder mostrarnos las consecuencias de la guerra, lo que sucede con esa gente en esas situaciones de precariedad absoluta, con esa sutileza, podríamos decir que no es sutileza, con esos poquísimos elementos, me parece que le da a la película un carácter realmente único. Yo leí una nota sobre Rahimi, donde él cuenta las dificultades que tuvieron durante la filmación, porque tuvieron, cuando fueron al lugar, que reconstruir locaciones, que reconstruir lugares, que luego, como es el caso de la vivienda que se prende fuego, reconstruyeron esa vivienda y luego la prendieron fuego. Luego construyeron una mezquita y tuvieron que destruirla. Gente que estaba en el lugar creyeron que ellos estaban construyendo una mezquita para la población y se acercaban a orar, pero luego ellos la destruyeron para que quedara como parte de la destrucción. Y el pensamiento de Rahimi era: qué inmorales a veces somos los artistas, que tenemos que construir algo para luego destruirlo. Qué triste que el cine tiene que hacer eso para poder mostrar lo que quiere decir la historia. Y además, a ver qué otra cosa más quería decir respecto al director. Que tuvieron dificultades incluso en el lugar porque fueron amenazados, fueron baleados, vivieron muchas situaciones de peligro y de amenazas. No obstante, y afortunadamente siguieron adelante para que podamos ver esta película que realmente me pareció a mí particularmente notable. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Sí, la película que yo le pedí a Roberto se llamó acá en Argentina Buenas noches, Alejandro. Porque la voy a ver, está en nuestro WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Está en el WhatsApp? El WhatsApp, Roberto, con todos los datos del Google Drive, donde él logró bajar la película descargada. Ay, buenísimo, voy a verla. Como estoy trabajando comedias de diferentes países, elegí esa comedia para mostrar francesa,
Bueno, y por eso, como no la podía conseguir, le pedí a Roberto esa película en particular de Yves Robert, sí. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias. Muy ilustrativo lo que nos decís. Y al respecto, si ustedes miran el artículo periodístico donde es una entrevista a Atik Rahimi, él dice, tienen que ir a salvar ya los países europeos a los periodistas y a los artistas. Y la periodista le pregunta, ¿por qué a los periodistas? Porque son los que están mostrando la realidad. Unos a través del arte, la música, la pintura, la escultura, el cine, la danza, y otros porque están haciendo conocer a través del periodismo en otros periódicos en el mundo la realidad de lo que pasa en Afganistán. Dice, a los primeros que van a ir a matar va a ser a los periodistas y a los artistas, por favor, y le pide a Francia, sobre todo a Francia, que ha tenido una pata metida en ese lugar, que tiene la obligación moral de ir a sacar inmediatamente de Afganistán ahora, ¿no? Ahora a los periodistas y a los artistas. Y también habla de que las que más van a sufrir van a ser las mujeres y las aberraciones que cuentan que les van a hacer, dice, es mentira lo que dicen que van a hacer un gobierno moderado, porque están en este momento en Afganistán, no en el 2021 volvieron a tomar Kabul. Y dice, es mentira que van a hacer un gobierno, un talibanismo, digamos, más moderado. Una vez en el poder dijeron que ya iban a imponer la Sharia, y la Sharia es digamos, poner a la mujer en el peor lugar. Y ahí él hace un detalle pormenorizado de todas las cosas que van a prohibir a las mujeres y cómo las van a atacar y cómo las van a penar y decapitar y matar con piedras. Es tremendo, por eso ese artículo me pareció muy útil para leerlo y para leer la posición, porque nos ayuda a pensar qué es lo que muestra en la película, qué es lo que nos quiere contar en su literatura. Perdón, las veo a Esther y a Raquel con la mano. Esther, una sola preguntita para Sí, Noemí. Darwin. Buenas noches, Alejandro. ¿Es la que es un perrito, le hace los mandados al tipo que se queda en la casa, en la cama y cocina todo de ahí? ¿Es esa película? Exactamente, sí. Es una belleza, pero esa película la vi en el cine, yo en la década del 70, yo era un nene, me acuerdo. Hermosa. Claro. Es el hombre que queda viudo después que es muy maltratado. Y muy buena. Aliado es el perro, sí, es hermoso. Buenísimo. Nada más. Con Philippe Noiret. Con Philippe Noiret, sí. Qué lindo, la voy a ver, me voy a alegrar la vida esta noche, después que cuide a mi nietita. Raquel, vos querías hablar, que tenés la mano levantada. Sí, yo quería decir algo que empezó a decir Noemí. En lo simbólico, lo que el nene busca la voz de los demás dentro del tanque destruido. Impresionante. Los golpes que el nene da a ese tanque fue el que le destruyó la voz a todos los demás, destruyó a la mamá, destruyó a la familia, destruyó el pueblo, destruyó todo. Ese tanque, creo que ese tanque uno lo tiene medio como acá adentro, ¿no? Porque los golpes que el nene da ahí, y yo creo que te perfora. Eso quería agregar a lo que había dicho Noemí, que lo más duro de la película para mí fueron esos golpes en ese tanque. Exacto, Raquel. Es cierto. Hay una sobriedad en eso, tan impecable, tan pequeña, porque no te muestra ni brazos mutilados, ni seres con la panza abierta, ni toda la gente muerta, nada. Pero en esos pequeños símbolos, pequeños enormes, como lo del tanque, o lo del niño que dialoga con la gente, como el hombre ese que le dice basta, no hables más porque me aturdes, este niño no para de hablar. Es que el pequeño en su imposibilidad de oír solo se expresa hablando. Es tremenda, es sumamente dolorosa.
¿Y cómo le cuesta al viejo, al abuelo, decir que el pibe está sordo? ¿Cómo cuesta la discapacidad? No se habla, no se dice. Sí. Todavía hoy no se dice cuando hay un discapacitado en una familia. ¿Cómo le cuesta a él poder decir que el pibe habla porque no escucha las otras voces? Sí, La discapacidad terrible de no poder decir que hay un discapacitado. Tarda mucho hasta que dice mi nieto es sordo. Muchísimo. Lo elude todo el tiempo, pero finalmente, ante lo ineludible, lo tiene que admitir. Pero es así. Es así. Incluso, conviniendo con lo que ustedes dicen, él le dice a la chica que está con su mamá, ¿cómo permitís que tu mamá se recueste, se siente, se apoye en el tanque? ¿No ves que el tanque mata personas? Mató a toda mi familia. Y la chica, con total desparpajo y desconocimiento, le dice, mi mamá solamente está buscando un poco de sombra. En ese, que es todo tan simbólico, en ese paisaje donde no hay un solo árbol, no hay un solo árbol, un desierto total. Y cómo eso mismo puede uno trasladarlo a lo simbólico. Primero, que la máquina de destrucción que significa el tanque, como si el tanque solo como objeto, sin personas adentro, hubiera matado a toda su familia y a todo su pueblo. Y después el de la nena que dice solo busca sombra. ¿Será que algunos afganos han buscado el apoyo de potencias extranjeras para sobrevivir? Uno se queda con esa, así como la mamá busca la sombra, ¿no es cierto? ¿Será eso? Ojo, que lo conocemos en todas partes del mundo, que uno acude a alguna potencia extranjera, siempre dañina y siempre que va a sonsacar algo más. ¿Algún otro comentario que quieren hacer? Nos quedan 15 minutos. No sé si quieren que haga un breve comentario de la película Éxodo, que no es de Medio Oriente, que su temática es de Medio Oriente, pero que sobrepasa esa temática, que yo la veo como una clásica película norteamericana de héroes, del héroe individual, propio de la ideología americana, pero que podemos hacer algún comentario sobre el libro. El libro de León Uris es un libro que en realidad, desde lo académico literario, no tiene la virtud ni la calidad de un Albert Camus, de un Joyce o de un Borges, pero tiene la conveniencia, digamos, de que es un gran narrador. Un narrador simple, un narrador que no ha tenido estudios porque no terminó, dice, chau Darwin, me dijiste que te ibas a ir cuando fueras, igual tenemos 15 minutos. Yo les quería leer algunas partes del libro como para que veamos cómo es que si bien él no terminó los estudios secundarios, no fue a la universidad, es un hombre hijo de judíos que venían, creo, de Polonia, muy pobres, que habían ido a vivir al sur de Estados Unidos, donde era un tendero. Se sentía un fracasado el papá, un judío que no podía levantar la cabeza, digamos, en lo económico, y él se había prometido no ser un fracasado. Entonces, no terminó la escuela secundaria, se enlistó muy joven, a los 17 años en la Marina de los Estados Unidos y participó en muchas guerras. Entonces, todos sus primeros libros, cuando vino totalmente asombrado y medio destruido de la guerra, empezó a escribir como podía todas las historias de lo que él había vivido en las guerras como soldado norteamericano judío. Entonces, sus primeras obras tuvieron mucho éxito porque, claro, tenía una forma de escribir muy directa, muy sencilla, muy amigable, sin recursos como los que vimos en Atik Rahimi. Vimos estas frases que nos hizo poner
a la vista, María Elena, que estas frases tan profundas de Atik, dice, claro, acá Raquel dice, de León Uris, Mila 18, que también lo leí, si quieren se los pongo en PDF, que habla del gueto de Varsovia, también lo leí, lo debo tener por ahí señalo mi biblioteca. Es de muy fácil lectura porque él es un gran narrador, un gran contador de cuentos. Entonces tiene una facilidad para escribir que se le ha dado más que nada la vida y algunas lecturas. La vida porque él para hacer, por ejemplo, cuando volvió de la guerra, muy angustiado, y que escribió varios libros que tuvieron mucho éxito sobre distintos acontecimientos de la guerra en la que él participó, en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando, él se sintió muy interesado por el surgimiento del Estado de Israel como judío y se fue 2 años a vivir a Israel. Y con un compañero que lo bancó y que lo ayudó, se recorrió a pie, en colectivo, en tren, en caballo, en burro, de todas las maneras posibles, todo Israel. Y le asombró mucho lo que vio, desde el dolor, desde las injusticias de todo tipo, porque estamos hablando de un año 48, donde en esta historia nos muestra que primero estaba toda la zona de Medio Oriente ocupado por el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano, voy a hacerlo muy sencillo, luego se fue y cayó bajo el protectorado inglés, todo Medio Oriente, que el protectorado inglés ya desde antes de la Segunda Guerra, cuando recuerdan la Crystal Nacht, la noche de los cristales rotos que mataron a miles de personas, y que les robaron a los judíos, y que ya desde antes del año 39 los judíos estaban tratando de escapar de Alemania porque veían que se les veía la muerte, y cómo fueron rechazados por muchos países americanos, fueron rechazados por Cuba, recordemos la Cuba de Fulgencio Batista, recordemos la Cuba apoderada por los norteamericanos, no la Cuba de Fidel Castro, iban por todos los países y eran rechazados, y luego, una vez ocurrida la guerra, de la que todos eran conscientes, el Vaticano, todos sabían los que estaban matando a millones de personas, porque calculen que, por ejemplo, Polonia, que tenía la mayor cantidad de millones de judíos del mundo, no quedó ninguno, ¿sí? Millones, solo de Polonia. Porque hay que matar a 6 millones, hay que juntar de Italia, de Rumania, de Hungría, de España, de todos lados. Tenemos, por ejemplo, los grandes testimonios de Semprún, de Primo Levi, de muchos que han podido sobrevivir, por ejemplo, de todo eso. Y después de la guerra, que se habían, la presencia judía en la zona de Palestina está desde fines del siglo XIX, que primero le compraron tierra a los otomanos y luego las tierras al protectorado inglés, las que les querían vender, las más inservibles, y por eso iban juntando las piedritas y llevando el agua, porque la idea sionista al principio era socialista y ellos querían volver, como nunca en tantos miles de años les habían permitido ser propietarios de la tierra, ellos querían construir granjas, querían cultivar la tierra, volver a lo original. Ese es el principio del sionismo. Y había 2 grandes maneras, 2 estrategias. Unas eran los kibutzim, el kibutz, y el otro era el moshav. El kibutz era una tierra totalmente colectiva, hasta los hijos eran colectivos, ¿sí? Se criaban en un lugar, en el gan, que viene a ser el lugar de los chicos, y todos por igual cultivaban la tierra, sacaban las piedras, plantaban plátanos, plantaban huerta, todos por igual, y vivían en casas comunes, ¿sí? No tenían una propiedad, una casa gigantesca donde vivían los adultos, que generalmente era toda gente joven,
que tenían chicos, que se casaban o se unían y tenían chicos, y los chicos vivían en otro lugar protegido. Y otra estructura económica era el moshav. El moshav era también una granja colectiva, pero cada miembro era propietario de una pequeña casita y la parte administrativa era común y cultivaban todos en común, que es el caso que muestra en la película, que su papá era el papá del protagonista, vivía en un moshav y que esto es verdadero, que era un inmigrante ruso que había escapado de los pogroms del zarismo ruso, que los mataban, los cosacos los mataban, y que habían adquirido a unos árabes, habían adquirido esa pequeña porción de tierra que era totalmente pantanosa, llena de mosquitos, había malaria, había toda clase de peste, ellos lo fueron secando, fueron cultivando la tierra y vivían del cultivo de la tierra. Y el cultivo era común a todos, pero cada uno tenía su casita, donde vivía con su familia. Fueron las dos primeras organizaciones, digamos, de labranza agrícolas y que siguen subsistiendo con mucho menor éxito, porque luego en las últimas décadas los gobiernos de derecha han hecho que quebraran todas las estructuras agrícolas. Pero en principio Israel era eso. Y cuando después de la guerra había gran cantidad de niños sin padres, trataron de llevarlos a Israel, donde los llevaban sobre todo a los kibutzim, porque tenían más lugar para los chicos. Tenían construcciones que eran más grandes para los chicos. En cambio, los moshavim, el moshav, como eran casitas, no tenían tanto lugar, no tenían lugar para poner a muchos. Ponían a unos cuantos, pero la mayor parte los llevaban al kibutz, para que tuvieran donde vivir, porque había muchos chicos huérfanos que se habían salvado de los campos de exterminio. Entonces, había árabes, como muestra ahí, con los cuales eran amigos, pero la conjunción de todos los países árabes que había alrededor, sobre todo una unión de 5 países, Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, y ahora no me acuerdo del otro, los atacaron desde un primer momento, desde fines del siglo XIX. Por eso, el día siguiente, el 15, digamos, la creación del Estado de Israel es del 14 de mayo del 48. El 15 de mayo ya los atacaron los 5, por todos los sectores los atacaron. Con la gran desgracia, que no es casual, de que la ONU, con razón o sin razón, podemos discutirlo de acá hasta dentro de 5 años seguidos, todos los intereses que estuvieron en eso, los intereses del lugar estratégico, y que querían sacarse a los judíos de encima porque no sabían qué hacer con esos millones de judíos que se habían salvado de los campos de concentración en Europa, no los querían tener, entonces se los querían sacar de encima. Crearon el Estado de Israel, y lo que era la antigua Palestina, que tenía fronteras difusas, lo partieron mitad y mitad. El Estado de Israel se quedó con esa mitad, el Estado de Palestina nunca se creó, porque hubo un conjunto de países árabes que quisieron ser integristas, integrarlos, hacer como sería el sueño americano del gran país americano, sudamericano. Bueno, querían hacer un gran país árabe, pero había muchos intereses, sobre todo después cuando se descubrió el petróleo, y ya no les interesaba, y los que huían de Palestina no los consideraban en sus países, sobre todo muchos que fueron a Jordania, como palestinos. Los obligaron a rehacer sus documentos y a hacerse jordanos, para tener en las votaciones más, como que tuvieran más jordanos de sus países, ¿no? Y muchos, surgió desde un primer momento el ataque a Israel. Después Israel cambió mucho, con otras inmigraciones, con otros gobiernos, tuvo un desarrollo totalmente distinto, y hoy no era el país socialista que fue en el 48. Hoy dista mucho de ser eso, pero
hubo mucha alía, que significa subir al monte Sión, subir a Eretz Israel, a la tierra de Israel, de gente que era socialista, que eran gente humilde de la Argentina también, o no, y que iban a labrar la tierra. Su misión era ir a labrar la tierra y a tener una vida socialista comunitaria. Ese fue el origen de la primera época. Después cambió, que es la época que cuenta el libro. Pero incluso yo les puse la verdadera historia, estoy mirando la hora y ya llegamos, del barco que muestra del Éxodo. El Éxodo en realidad llevaba 4.800 chicos sacados de los campos de concentración que salieron de Hamburgo y los atacaron, nunca pudieron desembarcar en Chipre, los llevaron a Haifa o Jaffa, y ahí, porque era un barco viejísimo, que era del tío de la que fue mujer del rey que abdicó en Inglaterra y que era profundamente nazi, ¿no? Así como la mujer que se casó, ¿se acuerdan? Que se casó con una plebeya, no me acuerdo el rey, Jorge. Wally Simpson. Wally Simpson. Era el tío de Wally Simpson. El dueño había hecho muchos viajes y lo habían vendido por $8.000 como para ser desguazado. La Haganá, que era un grupo de jóvenes en su mayoría que formaban el ejército y que se habían formado en el ejército británico porque habían luchado a favor del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, que de paso les servía para formarse militarmente porque no tenían cómo, eran todos jóvenes, era la parte no belicista. Ellos solo querían rescatar a la gente y llevarla. Pero por otro lado, el Haganá se dividió en lo que después era el Irgun, que también lo muestra en la película, que era la parte que era terrorista y que querían atacar sobre todo a los británicos. Por eso ellos muestran ahí que el Irgun ataca al hotel Rey David, King David, que es donde estaban todos los funcionarios británicos, porque ellos los que querían sacarse de encima, el Irgun, eran todos los británicos de la tierra de Palestina y querían que les declaren la independencia. Y la realidad de ese barco es que después los trasladaron a los 4.800 chicos a 3 barcos ingleses, porque eran muchos y estaban hacinados, y los mandaron de vuelta a Alemania. Pero cuando llegaron a Hamburgo, hicieron 3 semanas de huelga de hambre hasta que no tuvieron ningún éxito y los desembarcaron de nuevo a los chicos en Alemania. Y ese fue el final verdadero del barco Éxodo, que tenía otro nombre. Sí, Raquel, yo les puse la historia ahí, y hasta aquí llegamos hoy, ¿eh? Me tengo que retirar, me tengo que ir. Lo único que puedo dejarte claro, puedo dejar de la película, el libro lo leí hace 1000 años y no llegué a tiempo. Lo único que realmente me emocionó fue la Tikva. El Tikva, claro. El himno. Y me pregunto, ¿en dónde quedó el ánimo y el espíritu de los primeros inmigrantes judíos que querían hacer una patria socialista dentro de un régimen capitalista con todos los hermanos de alrededor? ¿Dónde quedó eso? Bueno. Pregunta. Me tengo que retirarme de una conferencia. Sí, yo te la contesto en 2 segundos. Mirá, mi hermana y mi cuñado, que tuvieron 3 hijos ahí, y su hermano y su mamá, eran de esos, y fueron a vivir a un kibutz en el año 71, imbuidos del carácter socialista, del trabajo a la tierra y todo. Y ellos me cuentan ahora, me dicen, mira Esther, ya no hay más
no hay más idealismo. Ya los jóvenes son totalmente capitalistas, posmodernos, el celular y todo eso, y están desprovistos de todas las ideas, porque yo sé que esas ideas están en los inmigrantes de nuestra edad que todavía viven ahí, ¿entendés? Y que tienen sus hijos. Mis sobrinos son todas de esa idea socialista, son todos socialistas, son, no son religiosos, son antirreligiosos totales, porque todos los que iban, ninguno era religioso. Todos iban para la patria socialista, todos iban para eso. Y mi cuñado me dice con dolor, Esther, ya no hay más idealismo. Ya no hay más socialismo. Y él laburó toda la vida, una vez que salió del kibutz, porque su hijo estaba mayor, era muy enfermo, y no podían sostenerlo en el kibutz con el resto de los chicos, necesitaba tratamientos especiales, laburó de colectivero toda su vida, y mi hermana hizo un curso para cuidar bebés de nacimiento hasta los 2 años, y de eso vive, y ya tiene 70 años y cuida bebés en su casa. Y ellos están... Mis padres estuvieron en Israel en la época en que acá se hacían cinturones con la hebilla, con los papeles de los cigarrillos, y no me acuerdo si fue mi hermano el que le pidió, y levantó un papel del piso, y un israelí le dice, no puede levantar nada del piso porque ahí adentro puede haber una bomba. Eso es lo que quedó del Estado, del Estado de Israel, no del pueblo. No voy a meter al pueblo dentro del Estado. No, el Estado es otra cosa. El Estado es otra cosa. Me voy a una conferencia, gente, entonces, Roberto, te consulto a vos, ¿qué vemos la semana que viene? ¿Podés poner la piedra de la paciencia? ¿La pudiste conseguir? Sí, esa estaba. Yo pensé que ya la habíamos visto. Esa. No la vimos. Entonces pongo la piedra de la paciencia de Atik Raimi, que creo que es más agradable, y después vemos, tenemos una semana más para ver si alguien consigue esa israelí u otra israelí, porque tenemos que conseguir el libro también. En cambio de la israelí tiene muy buenos comentarios. Es un amante del pueblo árabe, este israelí, y ha hecho mucho con otro gran director palestino. Han hecho mucho trabajo juntos del mismo tipo, cuestionando justamente la guerra y promoviendo la hermandad árabe-israelí, y por eso es que yo quería mostrar esta película. Para que vea que no piensen, hay un imaginario colectivo que también está alimentado por los medios de comunicación, ¿sí? Y los medios de comunicación están manejados por Estados Unidos, ¿no? En gran medida, que tiene muchos intereses en los países. Hay una película que a mí me gustó mucho que se llama El otro hermano, pero no sé si está el libro. ¿podés creer que el otro hermano ver? Sí. El otro que habla hermano precisamente de la hermandad, ¿no? Y de la solidaridad. Sí, hay una película que a mí me encantó de 2 homosexuales, uno israelí y uno palestino, que hacen pareja. Es maravillosa esa película. No me acuerdo el nombre, yo la vi 2 veces porque me encantó. Es una película israelí que habla justamente del conflicto de Palestina y de Israel y cómo ellos se enamoran, no les importa la diferencia. Es maravillosa. Bueno, entonces, Robertito, yo espero que me mandes la piedra de la paciencia, ¿sí? Y yo ya la pongo hoy. ¿Dale? ¿Sí? Bueno, un beso grande a todos, gente. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chau. Hasta el miércoles. Chau.